Hola, hola. Se viene hablando mucho de las tarifas y de qué va a suceder post diciembre cuando vence el decreto del congelamiento tarifario. ¿Se va a terminar el congelamiento? No. Vamos a explicar de qué habló el secretario de Energía y qué caminos se abren en esta coyuntura para ver qué va a pasar con las boletas que pagamos todos y todas. Si vienen haciendo la tarea, allá por junio hablamos de la extensión del decreto de congelamiento de las tarifas hasta diciembre. Así que ya estamos en momentos de definir si se desarma este congelamiento o si las boletas siguen en el freezer. Para entender los límites de mantener la tarifa congelada, les recomiendo ver el video que hicimos anteriormente. Pero en este contexto de presiones devaluatorias y déficit fiscal, es importante hablar de qué es lo que sucede con los subsidios cuando se mantiene el congelamiento y qué estrategias se pueden tomar para justamente ir saliendo de él. Básicamente, cuánta plata le tiene que pasar el Estado al sector de energía para mantener las tarifas en el mismo nivel que en abril de 2019, cuando el dólar estaba a 44 pesos. Y esto nos importa porque en el sector de energía hay muchos componentes importados, entonces con cada devaluación se necesitan más pesos para poder pagar el costo real de esa energía. Entonces, la plata con la que pagamos nuestras boletas cada vez cubre menos de esos costos y el Estado tiene que avanzar en subsidios cada vez más grandes para el sector de energía. Y acá un poco de data. En 2019 se destinaron a la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, Sociedad Anónima, más conocido como CAMESA, 2.877 millones de dólares. Y estos subsidios en 2020 van a aumentar a 4.781 millones de dólares. Todo esto tomado con el tipo de cambio del presupuesto del 2021. Son casi 2.000 millones de dólares más en 2 años. Y créanme que no queremos hacer la cuenta de cuántos pesos son porque vamos a llorar todos, todas en devaluación argentina. Pero estos datos nos sirven para desmontar algunos mitos. Estos subsidios no van a las empresas distribuidoras, Sur las más conocidas, sino que van a CAMESA. Y el otro punto importante es que son casi el 65% del total de subsidios de energía. Es decir, que la mayoría de los subsidios destinados al sector energético tienen que ver con subsidios para mantener las tarifas y no tanto para nuevos yacimientos o nuevas explotaciones. En este contexto, Darío Martínez, el actual secretario de Energía, habló de la necesidad de avanzar en una estratificación de las tarifas. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente separar entre quienes no pueden afrontar un aumento tarifario y entre quienes sí pueden pagar el costo real de la energía. Y obviamente todos los grises que hay en el medio de esos dos polos. En principio, esto parece ideal, pero hay que tener en cuenta 1. La presión inflacionaria que generan los aumentos de las tarifas y 2. La política siempre antipática de aumentar las tarifas. Porque no todo es racionalidad y economía, también hay política. Pero entonces, los caminos que se abren son básicamente 2. 1. Mantener el congelamiento y que el Estado se haga cargo de la diferencia entre lo que pagamos y lo que vale la energía. Lo que incluiría subsidios más altos para el sector de energía en un contexto donde hay un déficit fiscal y en un contexto donde estamos renegociando con el Fondo Monetario Internacional y no hay nuevas transferencias de financiamiento en la puerta. El otro camino prioriza la consistencia fiscal y tiene que ver con ir aumentando las tarifas. Perdón por las malas noticias. Ahora, esto se puede hacer de dos maneras. 1, abruptamente a lo Macri en 2016, tarifazos. ¿Y qué va a pasar? Bueno, va a haber presiones inflacionarias y va a haber personas que no van a poder afrontar esos aumentos de la boleta. La otra opción justamente es ir a hacerlo progresivamente y además aprovechar para hacer una política redistributiva, es decir, subsidiar a quienes no pueden pagar ese aumento de las tarifas y que las personas que están en condiciones de pagar el valor real de lo que consumen lo hagan. En rigor, es más importante hablar de la estratificación de las tarifas eléctricas que las de gas. ¿Por qué? Porque básicamente quienes acceden a la red de gas natural son sectores medios. Sectores populares principalmente consumen a través de garrafa u otros métodos de calefacción. Eso tiene que ver con que la red de gas es más difícil de extender y no hablo solo de zonas no urbanas, sino que hay muchas ciudades donde la red de gas no está extendida en todo su territorio. En cambio, la red eléctrica se extiende más fácilmente. Para que nos demos una idea, hay un 30% más de hogares conectados a la red eléctrica que de los que hay conectados a la red de gas natural. Ahora bien, esta estratificación o discriminación de los consumidores parece la solución ideal, porque justamente estás haciendo que la política pública sea más eficiente y llegue a quienes la necesitan y justamente no se regale subsidios a quienes no lo necesitan.
Sin embargo, lo más difícil es generar una buena estratificación que logre discriminar bien a esos consumidores. En algunos lugares geográficos esto puede ser más sencillo, pero hay otros donde la discriminación se vuelve muy complicada. Probablemente haya avances y retrocesos para mejorar esa estratificación. A favor tenemos toda la base de datos del ANSES, es decir, podemos saber qué personas cobran asignaciones sociales. Sin embargo, sucede mucho que el titular de las boletas no es el mismo del quien vive realmente en ese hogar. Y esas son inconsistencias que va a haber que solucionar. Lo más probable, o lo que se comenta, es que haya una extensión de la tarifa social. O sea, que la tarifa social cubra a mayores grupos poblacionales, siempre de menores ingresos. Un aumento acorde a la inflación para los sectores medios y un aumento más alto para los sectores y los grupos poblacionales de mayores ingresos. Veremos qué sucede porque no es un tema fácil de solucionar y es importante para el diseño de toda la política pública. Pero mientras tanto, si te quedó alguna duda, la puedes dejar acá abajo. Adiós.